Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar analizando, meditando, hablando, reflexionando sobre una porción de una enseñanza de Keith Moore, el que escribió el libro La voluntad de Dios es sanar y que nos da 30 razones por las cuales la voluntad de Dios es sanar a todos. Así que vamos a ver este video y a prestarle mucha atención y que sea el Espíritu Santo el que hable a cada uno de nuestros corazones. It's possible to have faith Ustedes saben que es posible tener fe in you en ti and get no results. y obtener cero resultados. James said, Santiago dijo, faith without deeds or doing fe sin obras is dead. es muerte. There must be doing. Tiene que hacerse algo. Not only must Peter believe he can go to Jesus on the water, No solamente Pedro tenía que creer que Jesús le decía que viniera sobre las aguas, when Jesus spoke the word, y cuando Jesús dijo la palabra, the power is there el poder estaba ahí to walk on the water. para caminar sobre las aguas. When Peter received the word, Cuando Pedro recibió la palabra, faith is there la fe estaba ahí to walk on the water. para caminar sobre las aguas. But at that point, Pero hasta ese punto there is no miracle. no había milagro, There's no manifestation of power. no había manifestación del poder, Unless a menos que and until y hasta que Peter acts on that word. hasta que Pedro actúa en esa palabra. He has to get out of the boat. Él tenía que salirse de la barca, He has to put his foot on the water. tenía que poner su pie sobre el agua. Then and only then Ahí y solamente ahí is there a miracle. es que iba a haber un milagro. Then and only then, Ahí, solamente ahí, not until then, no hasta entonces, is there a manifestation of power. no hay manifestación del poder. Bueno, es impactante lo que él comienza diciendo aquí. Él nos dice que si sabemos que es posible que una persona tenga fe y que aún así no pase nada. Qué impresionante, porque podemos decir, pero ¿cómo si yo tengo fe? ¿O cómo si yo veo fe en esa persona? Porque la fe se puede ver. No sucede nada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, él nos hace referencia a una escritura que está en Santiago y la voy a leer. Dice así, está en Santiago y dice, vamos a leer desde el 16, Santiago 2:16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego también más adelante en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pueden buscar y leer todo el pasaje que está en Santiago 2. Y este tipo de obras que nos está hablando Santiago aquí, no son las obras por las que las personas creen que son salvas. Son obras que no solamente quiere decir eso, porque él está poniendo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos fe, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, claro que vamos a hacer buenas obras, pero como frutos que estamos dando después de la salvación, no antes de. Y Santiago dice que así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, la fe sin las obras también. Así que cuando estamos creyendo y tenemos fe, la fe requiere de acción correspondiente. Y él nos está hablando sobre Pedro cuando caminó sobre el agua. Y nos dice que mientras Pedro estaba ahí en la barca, él estaba creyendo y él tenía fe. Y él en ese momento estaba lleno de fe para caminar en el agua. Pero él necesitaba levantar un pie.
necesitaba empezar a caminar. Y esa es la fe en acción. Esa es la fe en acción. Y esa es la fe en acción. Y muchos quizás no lo comprenden porque dicen, yo estoy creyendo y nada pasa. ¿Por qué no pasa nada? Porque usted no le está poniendo acción correspondiente. Usted no está accionando su fe. Usted está diciendo, yo soy sano, yo soy sana, pero se queda todo el día en una cama y no empieza a caminar, no empieza a moverse, no empieza a hacer nada, no está poniéndole acción a su fe. La fe requiere de acción correspondiente. Cuando le damos acción a la fe, es una fe viva. Si la fe no tiene acción correspondiente, es una fe muerta, muerta en sí misma. Sadly, there are many Christians Tristemente hay muchos cristianos that have heard the word que escucharon la palabra and they have faith in their heart, y tienen fe en su corazón, but no results. pero no hay resultados. Week after week, Semana tras semana, month after month, mes tras mes, year after year. año tras año. They love God. Aman a Dios. They believe His word is powerful. Creen que su palabra es poderosa. They have faith in their heart, Tienen fe en su corazón, but it's dead faith. pero es una fe muerta. Because only faith that is acted upon Pero porque solamente la fe que se actúa is alive. es una fe viva. Faith without action Fe sin acciones is dead. es muerta. De verdad les digo que yo esto lo he escuchado muchas veces, porque hace que mi fe crezca cuando yo oigo a este hombre hablar y predicar y ser usado por Dios, por el Espíritu Santo de esta manera. Y él nos dice que hay muchas personas que tristemente tienen fe, creen en Dios, le escucharon la palabra, tienen fe en el corazón, pero no hay resultados. No hay resultados. Dice que aunque las personas aman a Dios y creen que Dios es poderoso, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque dice que solo la fe que se actúa es una fe viva. Esa es la fe. La fe viva es la que se actúa. Y la fe sin obras es muerta. Pedro salió de la barca y ahí fue cuando se comenzó a manifestar el milagro. Y él estaba haciendo lo que el Hijo de Dios estaba haciendo. Y yo me imagino que la gente a su alrededor, los que estaban ahí, los otros discípulos, seguro le decían, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se va a lanzar de la barca? Usted no puede caminar sobre el agua. ¿Y acaso no es eso lo que escuchamos nosotros, los que creemos que la voluntad de Dios es que todos seamos sanados? La gente se enoja cuando le hablamos de un Dios bueno. La gente se molesta cuando decimos, yo creo que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Se molestan porque prefieren pensar que eso no es así. El ser humano está tan metido en la negatividad que el diablo los ha engañado de tal manera que no pueden ver de verdad el amor de Dios y su bondad. Y dicen, sí, Dios es bueno, pero no lo creen realmente. No lo creen realmente. Porque quizás dicen, no, es que Él es bueno con aquel. Él es bueno con aquella, pero conmigo no es bueno porque vean cómo estoy. Eso no es así. Eso no es así. Dios es un Padre bueno y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que ahí estaba Pedro viendo, creyendo que Él iba a caminar sobre el agua. Y la gente quizás diciéndole, no, usted no puede porque está creyendo demasiado, eso es demasiado para usted, eso es ilógico, eso va contra las leyes de la naturaleza. ¿Acaso a Dios le importan las leyes de la naturaleza? Él mismo no fue el que las creó. Para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios.
Para el que cree todo es posible. Peter had faith Así que Pedro tenía fe in the word of the Lord. en la palabra del Señor. Hallelujah. Aleluya. And the reason he's in this chapter Y la razón por la cual que él está en este is capítulo because he acted on his faith. es porque actuó sobre su He fe. got out of the boat. Él se salió de la barca. He put his foot on the Él wave. puso su pie sobre la ola He rested his weight on it. y puso todo su peso sobre And él. miracle of miracles, Y milagro de milagros. he didn't go down. Él no dudó. So he takes the other foot and Así steps que out. pone el otro pie y empieza a caminar. He is in a living miracle. Y ahora está en un milagro vivo. He is defying the laws of nature. Y está desafiando las leyes de la There's naturaleza. a power greater than gravity Y hay un poder más grande que la gravedad under his feet. sobre sus pies. Oh, Abajo de sus hallelujah. pies. Aleluya. He is doing Él está haciendo what the Son of God is doing. lo que el Hijo de Dios está haciendo. He is doing Él está haciendo what everybody said lo que todos dijeron could not que happen, no podía suceder, cannot happen, que no va a suceder, but it's pero happening. está sucediendo. Hallelujah. Aleluya. Like I said in the beginning, Como les dije al principio, we must learn how to believe for miracles. tenemos que aprender a creer por milagros. You will need miracles Vas a necesitar milagros throughout your life. a través de tu vida. If you get in a situation Y si entras en una situación where you have a diagnosis donde se te da un diagnóstico of an incurable or terminal disease, de una enfermedad incurable o terminal, you need a miracle. tú necesitas un milagro. Amen? Amén. If you get in a situation Si entras en una situación where you lose your job, donde pierdes tu trabajo you have no money, y ya no tienes dinero you don't know where to get any y money, ya no sabes dónde obtener dinero, you need a miracle. tú necesitas un milagro. Hallelujah. Aleluya. You get in a situation in your marriage O estás en una situación en tu Or with your matrimonio, children. o con tus hijos or your family o tu familia and bad things have happened y cosas malas están sucediendo and you don't know how it could ever be right y again. no sabes cómo alguna vez va a estar bien otra vez. You need a miracle. Tú necesitas un milagro. You can have a miracle. Y tú puedes tener un milagro. Hallelujah, you can have a Aleluya. miracle. Puedes tener un milagro. Y aquí él continúa diciendo que debemos aprender a creer por milagros, porque en cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar un milagro en cualquiera de nuestras áreas, ya sea en nuestra área física, de salud, emocional, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en muchas cosas. Necesitamos aprender a creer más en milagros. Hay personas que no creen en los milagros, dicen que eso ya no se da, que eso fue en tiempos antiguos y que ahora ya no. Pero sí debemos creer por milagros porque vamos a necesitar milagros. Si nuestra esperanza está en Cristo Jesús, si no tenemos esperanza alguna en esta vida, nuestra esperanza está en Él. Y qué triste llegar a los pies de Cristo y no encontrar esperanza ahí o no encontrar una respuesta, porque como algunos creen que Él es malo o que Él envía enfermedad y que Él prueba a la gente con eso, entonces, ¿qué esperanza van a encontrar? Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice la palabra. But you must have faith, Pero tienes que tener fe, just like Peter did. así como Pedro tuvo. You first must have faith. Primero tienes que tener It fe. is God's will. Es la voluntad de Dios. Always God's will Siempre la voluntad de Dios for us to be healed, para que nosotros estemos to sanos, live a long life. de vivir una vida larga. It's God's will. Esa es la voluntad de Always Dios. God's will. Siempre es la To voluntad have all our de Dios. needs met. Que tengamos todas nuestras necesidades All our suplidas, bills paid. todas nuestras cuentas pagadas, Even nice things to enjoy. y aún cosas buenas para disfrutarlas. Always God's will. Siempre es la voluntad Hallelujah. de Dios. Aleluya. You must believe Tienes que in creerlo. the goodness of God, Tienes que creer en la bondad de Dios, the goodness of His will, la bondad de su His voluntad, unchanging nature. su naturaleza que no cambia. Every good gift
Cada don perfecto, every complete gift cada regalo comes completo down from the Father of viene lights. de lo alto, del Padre de las And He luces. never changes. Y Él nunca cambia. There's not a shadow of turning, Ni siquiera hay sombra de not a little variación. bit Ni siquiera un poquito of darkness de tinieblas or ill will o de una for mala your plan or voluntad your life. para el plan de tu vida. Y nos dice también que debemos creer primeramente en que es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanos, que todos sean sanos, que esa es la voluntad de Dios. Y es verdad, porque la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando conocemos que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos, ahí es donde comienza a desarrollarse nuestra fe. Only good. Solo cosas buenas. Only good. Solo cosas buenas. Hallelujah. Aleluya. Y él concluye diciendo que debemos tener fe en la bondad de Dios. Así es, en la bondad de Dios. Y cita unos pasajes que también están en Santiago. Y dice que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces y que en Él no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Y que Él solo quiere cosas buenas para nosotros, cosas buenas para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Espero que esta enseñanza sea de gran bendición en cada una de sus vidas.